considero una mala noticia que el Partido Socialista haya dicho que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto requiere el apoyo de todos los países. Buenas noches. Pedro Sánchez ha dejado a la Unión Europea con un palmo en las narices al constatar ante Moscovici que el PSOE se abstendrá en la votación del CETA, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Desde el Gobierno, ya lo han escuchado, Mariano Rajoy valora la decisión como un error y pide a los socialistas no dejar a España en ridículo frente a sus socios comunitarios. Lo vemos ya en las 5 W. Es la constatación del viraje ideológico emprendido por Pedro Sánchez tras su victoria como líder del Partido Socialista. En contra del criterio asumido hasta ahora por los socialdemócratas, Sánchez se apunta a los postulados antiglobalización abrazados hasta ahora tan solo por euroescépticos y populistas, y da una muestra más de que su PSOE está más cerca de Podemos que del establishment. Un volantazo que le lleva de la socialdemocracia a la izquierda más radical y que no parece gustar a varones e históricos del partido. Tras conocer el anuncio, Ximo Puig ha mostrado su desacuerdo con la abstención que pondrá en tela de juicio la aprobación final de un tratado que reporta a España más de 500 millones de beneficios anuales y que protege hasta 26 denominaciones de origen patrias, desde aceite de oliva a queso manchego, azafrán, embutidos de guijuelo, turrones o cítricos valencianos. El acuerdo suscrito por los 28 y en vigor, por cierto, desde el pasado 17 de enero, necesita para su aplicación total de la ratificación de los parlamentos, de todos los socios comunitarios. Y es aquí donde Europa se ha encontrado la piedra en el zapato en la figura de Pedro Sánchez. El secretario general socialista se apunta ahora al proteccionismo defendido por Podemos, también por los extremistas de izquierdas, a pesar de que el comisario europeo le ha recordado que no hace falta ser antiglobalización para decir que se es de izquierdas. No parece creerlo así Pedro Sánchez, que se muestra en contra de la opacidad con la que se negoció este tratado y al considerar que el acuerdo beneficia a las multinacionales y que no se protege el medio ambiente. Una podemización de facto a la que han aludido tanto PP como Ciudadanos, que tildan de irresponsable la decisión del PSOE y que subrayan como la prueba de que ahora hay dos Podemos, uno rojo y otro morado. Unas acusaciones que no han sentado bien en la nueva ejecutiva, mientras que Prada niega la podemización. Cantera pide al Partido Popular que deje de cantar el cara al sol y de robar a los españoles. Por su parte, la portavoz socialista niega que el viraje se deba a una exigencia de Podemos para sentarse a negociar. Beneficia al PSOE este giro radical a la izquierda. Editorial con Gonzalo Vans. Muy buenas noches, Beatriz. En mi humilde opinión, creo que no le beneficia en nada. Pero eso solo las urnas lo van a demostrar. Lo que está claro es que Pedro Sánchez pretende recuperar, como sea, los más de 4 millones de votos que Podemos le ha hurtado en las últimas elecciones. Ciudadanos descontentos con la corrupción, con la partitocracia y que cayeron en las redes del populismo y las promesas imposibles de cumplir de Pablo Iglesias, es decir, en sus mentiras. Y en esas está. Menos dejarse crecer la coleta, parece que Sánchez está dispuesto a todo para recuperar a ese electorado. Prueba de ello es su giro de 180 grados respecto al CETA y su cambio de postura respecto a la definición de Cataluña y España como nación. Quizás le valga la táctica. Está claro que poco a poco Podemos va perdiendo apoyos porque poco a poco se les está cayendo la piel de cordero, dejando ver a los verdaderos comunistas que se esconden dentro. Pero ojo, Pedro Sánchez, tu giro a la izquierda deja un hueco en el centro que muy probablemente aproveche Ciudadanos. Así que no vayas a perder, por favor, lo que ganes por estribor. Repasamos las principales noticias del día en titulares. Portazo de Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley a la Generalitat de Cataluña. Los mercados no financiarán una hipotética república independiente catalana, por lo que si los independentistas si quieren insistir en su desafío, solo tendrán la opción de buscar financiación en los mercados asiáticos. ¿Es esta una posibilidad real? Se lo preguntaremos a un experto. Es un ridículo mayúsculo la búsqueda de financiación de los independentistas para una Cataluña independiente. En plena ola de calor, con temperaturas por encima de los 40 grados en varios puntos de España, el Gobierno anuncia que la luz será un 10% más caro este año. Pura casualidad. ¿Cuál es el motivo del incremento? En los próximos minutos trataremos de dar respuesta a esta y a otras cuestiones. La alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, ha sido pillada en un asiento Super Diamond en el avión de vuelta de Canadá, cuyo pasaje cuesta en torno a los 5.000 euros. Su portavoz asegura que se trata de una situación excepcional por tratarse de una persona mayor.
que a diferencia de otras tiene una edad avanzada, creo que la conocerán, se llama Manuela Carmena. El Pentágono ha hecho públicas unas imágenes en las que puede constatarse la destrucción de la mezquita de Al-Nuri en Mosul, al norte de Irak, donde el líder de ese grupo terrorista, al-Baghdadi, proclamó el califato el 29 de junio de 2014. Es un ridículo mayúsculo la búsqueda de financiación de los independentistas para una Cataluña independiente. Era la valoración que desde el Partido Popular hacían del portazo de Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley a la Generalitat de Cataluña tras las declaraciones del vicepresidente Oriol Junqueras asegurando que la comunidad autónoma estaba lista para abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica y a financiarse en los mercados por sus propios medios. Una negativa de la que da cuenta el diario ABC y en cuya información aseguran que la banca internacional habría contestado a los separatistas que si Cataluña saliera a los mercados tendría que recurrir a los fondos asiáticos, donde les exigirían un retorno mínimo de en torno el 9 y el 10%. Todas las entidades consultadas por el Gobierno han mostrado su rechazo a invertir en una Cataluña que se separase de España sin un pacto con el Estado por la inestabilidad de la que siempre huyen los inversores. Una Cataluña independiente solo podría financiarse en los mercados asiáticos, tras esta negativa que les acabamos de contar de los mercados, de invertir en unas cifras más utópicas que reales. Para hablar de todo ello, contamos ya con la ayuda de Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña. Señor Bou, muy buenas noches. Buenas noches. Portazo de la banca internacional a los independentistas que parecen convencidos de que tienen posibilidades de financiarse en el mercado internacional. ¿Por qué insisten si ya les han dicho que no muchas veces? Bueno, esto es una más del nuestro presidente, el señor Puigdemont. Va de flor en flor. Esto ni Alicia en el País de las Maravillas. Claro, puede decir lo que le parezca o lo que le vengan ganas, pero el ridículo espantoso que estamos haciendo los catalanes por mor de nuestros mandatarios es terrible. Él sabe perfectamente, nuestro presidente, que el único crédito que tiene Cataluña es el crédito del Estado. El crédito del Estado vía pago proveedores o vía FLA. No hay otro. Y cada vez que vencen, porque van venciendo partidas de deuda catalana, pues bueno, se hace frente con el FLA. Y ya está, y estamos funcionando y estamos muy agradecidos, pero soltar el FLA en estos momentos sería un suicidio, porque tenemos una deuda de 76.000 millones. Claro, esto es... En fin, yo no sé exactamente si él se lo cree, yo creo que no. Esto debe ser una especie de comentario que hace o de argumento que hace para gente pues que no desconoce la realidad o son fanáticos. Porque todas las agencias de riesgo crediticios, todas, porque usted ha nombrado dos, hay algunas más, todas han dicho lo mismo. En fin, no contempla un escenario de independencia porque no lo contempla, pero de algunas maneras Cataluña en estos momentos tiene garantías como para prestarle dinero. Señor Bou, respecto a los mercados asiáticos, ¿cree usted que existirían opciones reales de financiación a una hipotética República Catalana independiente? Mire, los mercados serán cualquier cosa, lo que uno puede imaginarse, pero tontos no lo son. O sea, de ninguna maneras iban a financiar un futuro Estado o una administración autónoma que está quebrada. Está totalmente quebrada en estos momentos. O sea, nadie le iba a dejar dinero, pero ni a la autonomía catalana, ni a una empresa quebrada, ni por desgracia, pues en fin, alguien que está en el RAI y que no tiene garantía ninguna, no le dejan dinero. O sea, no los van a financiar. No los van a financiar de ninguna de las maneras. Ya no se atreven, porque nosotros lo hemos dicho por activa o por pasiva, que el Banco Central Europeo no les iba a financiar de ninguna de las maneras. Bueno, tampoco las agencias de rating. Bueno, ahora buscan el absurdo, el ridículo, Asia y mañana África y lo que haga falta y contar cuentos, ir engañando al pueblo catalán. Y esto es bastante miserable, créanme. Por último, señor Bou, ¿cómo están viviendo los empresarios catalanes este avance llevado a cabo por la Generalitat hacia la independencia, un avance unilateral y que dicen que no van a parar? No van a parar. Yo ya hace tiempo, desde Empresarios de Cataluña hace tiempo que lo decimos, que lo tienen interiorizado, que ellos iban de alguna forma u otra, iban a realizar este proceso y lo van a hacer. Lo que ocurre es que en fin, Cataluña, por desgracia, pues en la segunda quincena de septiembre y sobre todo en la primera de octubre viviremos situaciones difíciles, incluso desagradables. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Estado de Derecho tendrá que continuar y después, el día 2 de octubre, que es lo que nos interesa, o el día 16 de octubre, que es lo que nos interesa de verdad, a ver si empezamos a hablar en Cataluña de lo que realmente interesa a los catalanes, que se pueden hacer muchas cosas dentro de la ley, muchísimas. Por ejemplo, hacer una nueva ley de financiación autonómica, no para Cataluña, sino
para todas las regiones de España, porque realmente eso es muy mejorable. Se pueden hacer muchas cosas, pero tendrán que descolgarse de esa idea del proceso. Mientras estén con el proceso, Cataluña está totalmente bloqueada en estos momentos. Josep Bou, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ojalá sea así, ojalá empiecen a preocuparse por lo que realmente importa y preocupa a los catalanes. Gracias y buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El rechazo de Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan no debería sorprender a nadie a estas alturas si tenemos en cuenta la posición ante la posible secesión de los países que nos rodean. España es uno de los países de la Unión Europea con más movimiento secesionista, junto con Italia, Reino Unido y Francia. Y es que el Brexit, los movimientos nacionalistas de otros países han dado alas al afán de los independentistas catalanes, de algunos pocos, poniendo de esta forma el proyecto europeo colgando de un hilo. Para analizar las posiciones de otras naciones, contamos ya con el análisis de Laura Fernández Cañas. Laura, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, hagamos un repaso a las ideas de algunos países de la Unión Europea. Empecemos por nuestro país vecino, Francia. El gobierno francés protestó en el 2016 ante una declaración que defendía el derecho de autodeterminación de los países catalanes y lo calificó como intromisión del Parlamento. Por su parte, Le Pen cree que Cataluña es un problema europeo y no desea una Cataluña independiente que quiera una parte del país galo. Vayamos ahora a Alemania. La canciller alemana Angela Merkel ha defendido en varias ocasiones la soberanía e integridad territorial de cada Estado de la Unión Europea. Merkel incluso llegó a afirmar que no había ningún tipo de diferencia con el presidente español respecto al desafío soberanista. Desde Reino Unido, el que fuera el primer ministro británico David Cameron advertía a Cataluña que tenía que ajustarse al imperio de la ley. La nueva ministra Theresa May no se ha pronunciado al respecto, aunque hemos conocido que el Brexit no le convencía. Podemos deducir que el separatismo catalán tampoco es de su agrado. Pero si nos fijamos en un caso concreto, incluso desde Escocia, tampoco parecen apoyar a los catalanes. Su ministra Nicola Sturgeon aseguraba que Escocia no es lo mismo que Cataluña, que cada caso es distinto y que cada circunstancia histórica también lo es. Veamos el último de los países, Italia. Tampoco apoyan al separatismo catalán. El Tribunal Constitucional italiano fue muy claro al impedir la celebración de un referéndum consultivo sobre la posibilidad de independencia de la región de Veneto. Una e invencible, proclama la máxima instancia judicial de la República. Como ves, Beatriz, jarros de agua fría para las intenciones de los independentistas. Desde luego, gracias, Laura. Y a Cataluña también se han referido desde el Partido Socialista. Lo ha hecho Núria Parlon, la nueva secretaria de Cohesión Social del PSOE, que ha advertido al Gobierno que si aplican en Cataluña el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, su formación apelará a la comunidad internacional, aunque eso sí, ha puntualizado que està convencida de que eso no va a ocurrir en España. Jo estic convençuda que això no succeirà i que, per tant, farem tots els esforços i, si cal, apel·lant a la comunitat internacional perquè no hi hagi una suspensió a l'autonomia de Catalunya per un conflicte polític. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al que ha confirmado su intención de abstenerse la próxima semana en la votación del CETA, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. El socialista ha justificado su decisión en que el tratado no protege el medio ambiente, en su desacuerdo en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio, a su juicio, en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al acuerdo. Sánchez ha trasladado al comisario que no existen dos únicos caminos, el de abrir las fronteras como quiere el PP o el de proteccionismo al que se abraza Unidos Podemos. A todo ello, Moscovici le ha recordado que para ser de izquierdas no es obligatorio ser antiglobalización. El comisario además ha trasladado su respeto al secretario general socialista, pero le ha avisado de que si persiste en su decisión, la Unión Europea estará en desacuerdo, al tiempo que le ha pedido que reconsidere su posición. Nous avons parlé du CETA. J'ai eu l'occasion de dire à Pedro Sánchez que je considérais que le CETA était un accord positif avec un pays qui partage beaucoup de valeurs avec les Européens. J'ai le sentiment, mais c'est à lui d'exposer sa propre position, qu'il souhaite prendre sur le sujet une position nuancée, mais nous avons en effet échangé. Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno valoraba la abstención como un error que nos dejará en ridículo ante nuestros socios europeos.
El comercio es fundamental, el comercio es crecimiento económico, el comercio es empleo y es progreso y bienestar. Hemos avanzado mucho en los últimos tiempos, hemos aprobado aquí en la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio con Canadá, ahora tienen que ratificarlo todos los países. Yo espero que España lo haga, pero considero una mala noticia que el Partido Socialista haya dicho que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto requiere el apoyo de todos los países. ¿Pero qué es exactamente el CETA? ¿Por qué su ratificación está levantando esta polvareda? Bueno, pues lo hemos dicho, se trata del acuerdo de libre comercio que firmaron la Unión Europea y Canadá en octubre de 2016. Un pacto que llevaba negociándose desde, atención, el 2009. A través de él se eliminan las barreras del comercio con una reducción de tarifas aduaneras y permite también la participación de las empresas en concursos públicos. Pero veamos ya qué beneficios reporta el CETA a la Unión Europea, a Canadá también y específicamente a España. Alba Vila, buenas noches, tú dirás. Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a ver ya todos los detalles. El CETA, como decías, es un acuerdo de libre comercio a través del cual se reducen las tasas aduaneras para muchos productos canadienses y europeos. Además, a través de él también se marcan las pautas para favorecer los intercambios y para cambiar las relaciones comerciales entre ambos territorios, es decir, entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo está vigente desde este último enero. El Parlamento Europeo lo aprobó el día 17 de ese mismo mes y se ha aplicado al 95%. ¿Por qué no en su totalidad? Pues para que esté totalmente vigente tendrán que mostrarse de acuerdo los 28 Estados miembros que deberán votarlo en sus respectivos parlamentos. Veamos ya en cómo beneficia a cada una de las dos partes. Empezamos por Canadá, y es que este territorio gana un mercado de 500 millones de personas y logra el acceso a empresas que tan solamente están en la Unión Europea. Todo ello sin contar con que el tratado también homologa las regulaciones de productos como maquinaria industrial, equipos de radio, juguetes o equipos de medición. Ventajas de las que no gozan, por ejemplo, países como Estados Unidos o Japón. Por su parte, las empresas de la Unión Europea se ahorran más de 500 millones de euros anuales en aranceles y, de igual forma que Canadá, también logra un acceso al mercado en telecomunicaciones, energía o transporte. ¿Y en qué nos beneficia a los españoles? Pues sobre todo en que protege 145 denominaciones de origen europeo, 26 de ellas españolas, desde 15 de aceites de oliva, pasando por el queso manchego, azafrán, cítricos valencianos, turrón, embutidos y algunas más. Para sus defensores, este tratado puede suponer un impulso a las relaciones económicas y comerciales. Los que están en contra consideran que está al servicio de las multinacionales y no les gusta el método de arbitraje elegido. Otro punto polémico del CETA se basa también en que sirve para que empresas estadounidenses se infiltren en Europa. Muchas gracias, Alba, por esa explicación. Y como no podía ser de otra forma, en Podemos insisten en la necesidad imperativa de parar de cualquier manera el acuerdo, animando al PSOE a ponerse manos a la obra para que el CETA no vea la luz. El Partido Socialista formalizó el cambio de postura respecto al tratado comercial del CETA. Es algo que nosotros hemos celebrado. Lamentamos que llegue algo tarde porque la mejor ocasión para parar este tratado se produjo hace unas semanas, cuando ni siquiera les pedimos que votaran en contra, sino que nos permitieran consultar al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del tratado. En ese momento se opusieron. En la misma Comisión de Exteriores de esta semana siguieron apoyando el tratado, pero ahora han cambiado de posición. Es algo que nosotros celebramos, es una buena noticia y es un paso adelante. Irresponsable, ridícula, propia del populismo, de Donald Trump o de la extrema derecha, incomprensible y la prueba de la podemización de Podemos. Así califican PP y Ciudadanos la decisión de Pedro Sánchez de abstenerse en la votación del CETA, como la constatación de que ya no hay un solo Podemos, sino dos, uno rojo y otro morado. Nos preocupa que esto pueda señalar un cambio de orientación del Partido Socialista hacia vientos proteccionistas que, bueno, pues sí, lo defiende Podemos, o lo defiende también la extrema derecha o la nueva administración americana. En fin, no nos parece la buena dirección. La verdad es que ni en España entendemos este cambio de posición del Partido Socialista. A mí me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar, porque es un acuerdo ejemplar el de Europa y Canadá. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, ¿con quién vamos a hacer acuerdos de libre comercio? Bueno, yo creo que claramente es una podemización, como venimos viendo desde hace mucho tiempo, de este viejo Partido Socialista. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Canadá es un ejemplo clarísimo, y lo que estamos observando claramente es que ahora ya hay dos Podemos, uno rojo y otro morado, ¿no?
No, no la entiendo, la verdad, y me parece que es una mala noticia. Y creo que la coherencia política es muy importante. ¿Es Pedro Sánchez una marioneta de Pablo Iglesias? Abstenerse en la votación del Tratado de Libre Comercio es tan solo una de las exigencias impuestas por los morados a los socialistas para sentarse a negociar. A todo ello ha respondido en la mañana de este jueves Margarita Robles, la portavoz socialista, y se ha mostrado tajante. El PSOE no acepta mandatos de ningún partido, siguen solo su propio criterio. Déjeme que no esté de acuerdo con usted en una cosa. El Partido Socialista no ha aceptado ninguna exigencia de Podemos para ponerse a negociar. Eso lo ha hecho Podemos. Lo que le digo es que hay un tuit de Cristina Narbona, de la presidenta, diciendo que no lo va a apoyar. La presidenta ha hecho un tuit, la presidenta es un miembro más de la ejecutiva, ella mantiene una posición muy clara y tendrá que haber ese debate, y cuando haya ese debate, pues entonces se tomará la decisión. Pero sí me importa mucho, de verdad, el que aquí el PSOE no acepta ninguna exigencia de Podemos para negociar nada. No nos estamos podemizando para nada. Palabras de la diputada socialista Zaida Cantero, que ha exigido al PP que deje de hacer el sinvergüenza, que deje de robar y de cantar el cara al sol. Ataque gratuito que pone de manifiesto el malestar entre las filas socialistas por la equiparación con Podemos que acusan medios y partidos. Bueno, desde luego no es mi caso. Yo no estoy muy lejos de ser sospechoso de acercarme a Podemos, no estoy de acuerdo con sus planteamientos y estoy convencido de que el Partido Socialista siempre va a defender una línea autónoma de trabajo. No creo que nos estemos podemizando. Yo les diría que ellos dejen de hacer el sinvergüenza, de robar, y que dejen de levantar el brazo al cara al sol, ¿no? Aquí nosotros no nos estamos podemizando absolutamente para nada, porque el Partido Socialista tiene su propia línea. Como hemos dicho, puede haber cambios, efectivamente, pues como lo estamos viendo en los diferentes grupos. Sin embargo, en el partido no todos parecen estar de acuerdo con este cambio de criterio. No entienden que ha llevado a sostener la postura contraria a la mantenida hasta ahora y piden a Sánchez que escuche a la calle. Ha sido Chimo Puig. La Comunidad Valenciana es una comunidad, como he dicho, abierta, es una comunidad que siempre ha estado internacionalizada, que para nosotros es muy importante que se bajen las barreras comerciales y que haya un comercio bilateral justo. Y eso es lo que hay que plantear. Y yo creo que, bueno, no creo que sea un cambio radical, sino que puede haber algún tipo de circunstancias. ¿Qué significa que el PSOE se abstenga en la votación del CETA? Buscamos el análisis de José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, lo del CETA es importante por dos razones, la internacional y la nacional. La internacional, este tratado de libre cambio con Canadá forma parte de la red de tratados de libre cambio que tratan de sustentar el mundo de la globalización transnacional y que vienen siendo impulsados por Occidente en general, la Unión Europea en particular y los Estados Unidos de Obama también desde hace unos años. La nacional. En principio, el Partido Socialista, como partido del sistema, estaba a favor de los tratados de libre cambio, pero he aquí que ahora se abstiene. ¿Por qué se abstiene? Se abstiene evidentemente porque el discurso del PSOE, o al menos su orientación, gira desde la socialdemocracia en la que estaba hacia el mundo, digamos, podemita, para entendernos. Y es eso lo que ha despertado todas las alarmas. Que Moscovici nada menos haya venido a decirle a Pedro Sánchez, pero hombre, ¿por qué te vas a abstener en lugar de votar sí? Que es lo que había dicho el PSOE, que iba a hacer, es enormemente sintomático. Estamos asistiendo a una radicalización del discurso del Partido Socialista que, bueno, todavía no sabemos a dónde nos puede llevar, pero que no deja de ser inquietante, más que nada, porque si el PSOE piensa que adquiriendo el discurso de Podemos va a neutralizar su crecimiento y crecer él, el PSOE, creo que se equivoca muy profundamente. En fin, veremos lo que pasa. La alcaldesa de Madrid, la que ha declarado la guerra al coche en favor de las bicis, la que afirma defender un mundo utópico en el que no haya ricos ni pobres y en el que los políticos no gocen de beneficios ni privilegios, ha sido pillada por OK Diario a bordo de un avión que la traía de vuelta de Canadá, sentada en la zona VIP en un asiento de calificación Super Diamond, cuyo pasaje cuesta la cantidad de, atención, 5.000 euros. ¿Qué dice su portavoz de este escándalo? Rita Maestre ha vuelto a cerrar filas en torno a la alcaldesa, afirma que se trata de una ocasión excepcional
por tratarse la jefa del consistorio de una persona de avanzada edad. En situaciones excepcionales, por ejemplo, largos viajes, por ejemplo, en el caso de una persona que a diferencia de otras tiene una edad avanzada, creo que la conocerán, se llama Manuela Carmena, pues esos casos excepcionales, efectivamente, y dentro de esa misma instrucción, recogido como excepción de esa instrucción, se puede viajar sin ningún problema en clase business. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha regresado sana y salva de su viaje a Canadá. Eso sí, se ha dejado ahí la promesa de volar siempre en clase turista, como el resto de mortales, como el pueblo al que tanto dice representar. Pues sorprendentemente, la alcaldesa disfrutó en su viaje transatlántico de un asiento Super Diamond en una zona VIP del avión, un billete que cuesta más de 5.000 euros y que proporciona al pasajero de toda clase de lujos durante la travesía. Desde un asiento más grande, con más espacio para las piernas, ergonómico y reclinable que se convierte en una confortable cama, hasta cojines, mantas, comida gourmet, con champán claro y pantallas individuales para ver los últimos estrenos de la cartelera. Toda esta experiencia de lujo y glamour, que recordamos ha costado más de 5.000 euros, ha sido sufragada por el Ayuntamiento de Madrid. Vamos, por todos los madrileños. Eso sí, Rita Maestre ha salido al rescate asegurando que ha sido solo una excepción por la avanzada edad de Manuela Carmena y ha prometido que los gastos del viaje se harán públicos. Un rasero muy distinto al que se utilizaba cuando la alcaldesa era Ana Botella. Mientras tanto, a Manuela, que le quiten lo viajado. ¿Puede la alcaldesa de Madrid, adalid de los pobres, azote de las élites y la clase privilegiada, permitirse el lujo de volar en un pasaje de superlujo a cuenta del contribuyente? Asunto lo suficientemente polémico como para plantearlo en un cara a cara que celebramos ya entre Juan Ernesto Fluger y Gonzalo Vans. Juan, empiezas tú. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Beatriz. El hecho de que Manuela Carmena haya decidido viajar a Canadá en business solamente refleja que ya se ha constituido como parte de la casta. Todo lo que habían criticado, todo lo que habían dicho durante la campaña electoral de las municipales, las autonómicas, las generales, se ha venido abajo en el momento en que han pisado moqueta y se han dado cuenta de los beneficios que tiene el hecho de pertenecer a esa élite política a la que antes tanto criticaban. Han dejado de ser pueblo y ahora se apropian de los lujos que en su momento tanto criticaron. Buenas noches, Juan. Yo a ti sí te saludo, a diferencia de lo que tú has hecho. Pero no pasa nada. Vamos a ver, Juan. Lo que no podemos hacer es intentar englobar a todo el mundo en lo que se llama casta. No sabemos los motivos por los que Manuela Carmena ha ido en business. Por ejemplo, te has planteado el hecho de que tiene ya más de 70 años. A lo mejor tiene algún problema de salud, no sé si ciática. Y desde luego viajar a Canadá desde Madrid son muchísimos kilómetros. Los mismos kilómetros que cualquier otra persona mayor de su edad que no tienen la posibilidad de que con el dinero de todos les paguemos esos beneficios de los que ellos disfrutan y que tanto critican para quienes lo han estado usando en viajes internacionales del mismo tipo y personas también de edad, políticos de edad avanzada como la que ella tiene. Bueno, Juan, aquí hay una cosa que es evidente. Manuela Carmena no ha ido a Canadá a esquiar, ha ido a trabajar, a representar a todos los madrileños. Y si el ir en primera, el descansar a su edad, porque ya tiene una edad avanzada, le hace llegar allí y defender los intereses de los madrileños de una manera mejor, yo estoy totalmente a favor. Te recuerdo que en toda empresa privada, todo aquel ejecutivo que viaja más de, creo que son 800 kilómetros o 1.000 kilómetros, van todos en business. ¿Por qué Manuela Carmena no? Gracias a los dos. En Podemos ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Y un ejemplo más de esto que decimos lo ha dado el diputado morado Ramón Espinar, que ante los periodistas ha llegado a afirmar que los delitos por los que están imputados los consejeros Celia Mayer y Sánchez Mato no son corrupción. Curiosa lectura de la malversación de caudales públicos y la prevaricación. En cualquier caso, y como no ha debido quedar muy convencido de su propia respuesta, ha recordado que ninguno de los dos forma parte de Podemos. O por llevártelo muerto, que por un error, digamos, administrativo en la... Vamos, por ir al turrón. Y al caso de Celia Mayer y de Sánchez Mato. Celia Mayer y Sánchez Mato no están imputados por corrupción. Y parte de los servicios del Ayuntamiento de Madrid que no pueden prestar ese servicio. Por tanto, lo que estaban haciendo Celia y Sánchez Mato era investigar la corrupción. Además, diré otra cosa. En Podemos... es verdad que hay un código ético que es de obligado cumplimiento, pero ni Celia Mayer ni Carlos Sánchez Mato son de Podemos.
Luis Bárcenas se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Su argumento es el de no entorpecer su estrategia de defensa en los procesos judiciales en los que aún se encuentra inmerso. El extesorero comparecerá ante los diputados, pero no hablará, algo que la ley permite a personas que precisamente se encuentren inmersos todavía en procesos judiciales. En el caso del extesorero está siendo juzgado por la trama Gürtel a la espera de juicio por los papeles de Bárcenas y por la caja B del PP. Su testimonio era clave, no solo por haber controlado las cuentas durante casi 30 años como gerente con La Puerta, sino por haber sido titular después. Preguntado por el motivo de su renuncia a declarar, Martínez Maillo ha aseverado desconocer la estrategia de defensa del extesorero. El lunes tiene que venir porque es su obligación, pero todo el mundo sabe también que cualquier persona que está en un procedimiento judicial, la ley le empara para no declarar. Lo que haga o deje de hacer será su decisión y la decisión de su abogado. Por lo tanto, nosotros desconocemos completamente cuál va a ser su estrategia ni qué va a hacer, pero lo que es evidente es que tiene que venir. Más explícito se ha mostrado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha calificado de insulto que los medios y periodistas especulen sobre un posible pacto del PP con Bárcenas para proteger al partido. Eso es ofensivo, eso es ofensivo, por lo tanto yo creo que si alguien tiene que decir eso tendrá que probarlo porque está imputando un delito y eso a veces decimos que en sede parlamentaria hay una inmunidad parlamentaria, pero fuera del Parlamento atribuir delitos a los responsables públicos, yo creo que quien dice esas cosas debería pensárselo mejor. ¿Ha habido o no ha habido pacto de silencio, Gonzalo? Bueno, si ha habido pacto lo veremos el día de la declaración de Bárcenas. Aquí cada uno puede opinar y conjeturar como le venga en gana. Por un aspecto de rigor periodístico, sobre todo, nos vamos a limitar a constatar una serie de cosas. Cuando en el año 2013 saltó el caso Bárcenas, con la publicación de sus papeles, las posturas de una parte, Bárcenas, y la otra, PP, fueron de confrontación total. Bárcenas constató la caja B, relató con minuciosidad cómo se entregaba el dinero a diferentes políticos, incluso iba a ministerios. En Génova siempre lo negaron y contraatacaron contra el extesorero. Si ha habido pacto no lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que ha habido cambios de versión, que donde dije digo, digo Diego, y que lo que conviene a ambas partes a día de hoy es hacerse el menor daño posible. Y en esa táctica están. Pactada o no, eso nunca se sabrá. Pero ya saben aquello de que si parece un pato, anda como un pato, tiene pico de pato, plumas de pato y patas de pato, es que es un pato. Estamos en unos precios razonables para las circunstancias, 50 euros, no tiene nada que ver con los 80, incluso 90 que se llegaron a pagar en invierno, por lo cual eso no va a repercutir gran cosa en la factura de la luz, porque yo creo que el sistema está funcionando adecuadamente bien. Pues eso dice Nadal, pero la realidad es que la luz va a costar un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. ¿Cómo está recibiendo la calle este anuncio del Gobierno? ¿Qué les parece esta subida, este incremento bastante grande comparado con el año pasado? Pues hemos sacado los micrófonos a las calles y esto es lo que nos han dicho. ¿Qué le parece el anuncio del Gobierno de que este verano la luz sea un 10% más cara que el año pasado? Todo lo que dice el Gobierno me parece mentira. Pues que me va a parecer horrible. Como comprenderás, la luz es de lo más necesario a casa. Era evidente por la subida que tenemos directamente del petróleo, es consecuente al final. ¿Tiene pensado cambiar sus hábitos? Pues debería cambiarlos porque está todo muy caro, debería cambiarlos. Pues no, tampoco, es cierto que no tengo pensado cambiar mis hábitos. No por ahora, no tengo necesidad de hacerlo, pero hay gente que sí. ¿Y va a poner el aire acondicionado este verano? Ya lo he puesto, con estos calores es imposible, ya que se tiene, prefiero quitármelo de otra cosa y desde luego utilizarlo, vamos, usar el aire. Pues no le voy a poner. No hay dinero. No hay dinero para ponerle el abanico. Ayer daba comienzo el verano, pero hace tiempo ya que el calor, las altas temperaturas se instalaron con nosotros, por lo que el aire acondicionado se convierte en el mejor amigo de muchos, aunque también es el principal responsable del aumento del consumo eléctrico en las viviendas. En España, de hecho, representa el 11% de todo el consumo eléctrico del país. Pero ¿cuánto cuesta encender el aparato del aire acondicionado en una vivienda? María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a averiguarlo. Vamos a pensar en un piso tipo, una vivienda de unos 90 metros cuadrados aproximadamente, e imaginemos que tiene dos tipos de climatización de alta eficiencia.
Uno instalado en el salón con 3.500 voltios y el otro de 2.500 instalado pues en el dormitorio. Y lo ponemos a funcionar durante una media de 6 horas diarias. Estos producirían un gasto cercano a los 30 euros mensuales, que al día sería alrededor de 77 céntimos. Es decir, casi 1 euro nos costaría tenerlo encendido al día. Pero ¿cuánto nos cuesta comprarlo? Pues un aire acondicionado de buena calidad rondaría los 1.000 euros. Pero hay que tener en cuenta que nos duraría sobre unos 15 años y seguramente estarán pensando que no es cierto, que duran menos, pero esto tiene una explicación y es su mala utilización. Según las encuestas, el 51% de los españoles hacemos un mal uso del aire acondicionado al mantenerlo a temperaturas bajas, es decir, entre los 20 y 24 grados. Estas temperaturas son muy inferiores a las recomendadas por los expertos, quienes aconsejan una aclimatación de entre los 24 y 26 grados. Y es que por cada grado que se baja, aumenta un 8% el consumo eléctrico. Y claro, pues si lo utilizamos mal, vienen las averías. Estos costes también se merecen un capítulo bastante importante. Por ejemplo, la reparación de un sensor, un receptor o el motor del ventilador puede llegar a costar 40 euros. Las más graves, como la rotura de un compresor o una placa electrónica, podría salirnos por hasta 400 euros. Y por otro lado, contar con un mantenimiento y revisión continuado podría salir por unos 42 euros al año. Si sumamos el precio de la compra, más lo que nos cuesta tenerlo encendido al mes, y le añadimos pues alguna que otra avería, tener el aire acondicionado en nuestra casa nos costaría unos 1.070 euros al mes. Beatriz. Pues qué barbaridad, María. Sí, hay mucha gente, como hemos visto, que no se puede permitir tenerlo. Gracias y buenas noches. Un lujo, como decimos, sin duda del que cada vez es más difícil acceder a él, pero también es más difícil prescindir de él. Conectamos en directo ya con Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. Señor Morales de Labra, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se debe que la electricidad vaya a costar este año un 10% más que en la misma época del año pasado? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues tenemos dos razones principales, ¿no? Por un lado, hay más demanda en este mes de junio. Más demanda quiere decir consumimos más electricidad, principalmente debido a la ola de calor. Y por otro lado, tenemos los embalses bastante vacíos, ¿no? Yo diría preocupantemente vacíos para la época del año en la que estamos, ¿no? El año pasado, sin embargo, los teníamos por encima del nivel medio de llenado para esta época del año, ¿no? ¿Esto qué efecto tiene? Pues es evidente, ¿no? Las presas que producen electricidad a partir de ese agua embalsada, pues están aportando mucha menos cantidad de energía que el año pasado. Y esa energía se está sustituyendo por gas y por carbón, que son mucho más caras. Y como consecuencia de eso, pues el precio es más alto ahora y lo seguirá siendo, se prevé que siga siendo así durante los meses de julio y agosto. Pero ¿no es un poco mucha casualidad que el precio suba en plena ola de frío este invierno y en plena ola de calor ahora en verano? Bueno, no es casual, es decir, tiene lógica económica que cuando más demanda hay un producto, más suba el precio, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que lo que pone de manifiesto es una falta de planificación, ¿no? Si hubiéramos construido centrales que funcionan bien en la punta del invierno, en ese momento habría más disponibilidad de energía y lo mismo pasaría ahora en verano, ¿no? Hay un ejemplo clarísimo que es lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? Alemania ha invertido, tiene 8 veces más paneles solares que España. Entonces, un día como hoy, a mediodía, tiene la mitad de precio que España, ¿no? ¿Por qué? Pues no, sencillamente porque lo que hay es un montón de paneles solares aprovechando esas condiciones climatológicas que para ciertas cosas son adversas, por ejemplo, para subir la demanda, ¿vale?, pero para otras son favorables, en particular para la producción de energía solar, ¿no? Sin embargo, en España, pues no tenemos prácticamente paneles solares porque nos pasamos de invertir en el año 2007-2008 y luego ya los hemos denostado y los tenemos ahí abandonados. ¿Y a qué horas es más alto el consumo? Bueno, la demanda en España, eso depende un poquito del país, pero la demanda en España tiene dos puntas, ¿no? Tiene una punta a mediodía y una punta por la noche. A mediodía en torno a la 1 o las 2 de la tarde y otra en torno a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? En invierno, la punta de la noche es la más alta, es cuando más consumimos energía, también como consecuencia del frío, y en verano ocurre justo lo contrario. La punta más alta es la de mediodía, ¿no? Bueno, estamos ahora en niveles, por cierto, bastante parecidos de punta máxima en verano con invierno. Esto no pasa en todos los países. Normalmente la punta de invierno es más alta. Aquí no. Aquí es muy parecida. Es decir, al final el consumo por aire acondicionado más o menos viene a equivaler al consumo por calefacción en invierno. ¿Y qué otros consejos podemos dar a los espectadores para que puedan ahorrar en la factura estos días? Bueno, lo primero, ante una situación lamentablemente que es así, ¿no? Si tuviéramos desarrollado, por ejemplo, cosas como el autoconsumo u otros sistemas de autoabastecimiento energético, no dependeríamos tanto del gobierno, ¿no? Pero en la medida en la que dependemos de esas reglas de juego que nos han impuesto, pues tener
el mix energético que tenemos y por tanto pues que efectivamente el precio vaya a subir un 10 o un 15% en función del perfil de cada cual, pues lo que podemos hacer es tratar de consumir lo menos posible. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ahora hay consejos muy básicos, ¿no? Mucho cuidado al ventilar por la noche, hacerlo el menor tiempo posible, no tener las ventanas abiertas durante el día, utilizar las persianas adecuadamente, descongelar los alimentos en la nevera en lugar de hacerlo directamente al aire, ¿no? Puesto que al final pues ese frío que tiene el alimento va a permitir que la nevera funcione menos y por tanto ahorrar electricidad. Si uno se va a meter en obras, invertir en un mejor aislamiento, que por las ventanas perdemos muchísima energía. Un aislamiento bueno quiere decir, por ejemplo, una doble ventana con rotura de puente térmico, que es casi más importante que la doble ventana, es decir, un elemento intermedio de plástico que evita la transmisión de calor entre el exterior y el interior. Y luego lo básico, lo fundamental también es hacer un uso adecuado del aire acondicionado, ¿no? Hay mucha gente que tiene el aire acondicionado a 18, 20 grados, ¿no? Eso es una barbaridad. La temperatura de confort habitual está entre 25 y 26 y por cada grado adicional que bajemos lo que vamos a ocasionar es un consumo un 7% superior, ¿no? En consecuencia, además luego es que nos constipamos, es decir, venimos de la calle a 40 grados, nos metemos en casa y tenemos 22, ¿no? Nos constipamos, luego quitamos el aire, lo volvemos a poner cuando vuelve a estar en 30, eso es muy insano, ¿no? Es mucho mejor mantener una temperatura constante mientras estemos en casa, eso sí, tampoco dejar el aire acondicionado puesto para enfriar los muebles, ¿verdad? Pero mientras estamos en casa, constante de 25 grados. Jorge Morales de Labra, gracias por su ayuda y buenas noches. Buenas noches. Tiempo de buscar la opinión del presidente de este grupo de comunicación, don Julio Ariza, presidente de Intereconomía. Buenas noches, gracias por acompañarnos una noche más. Cuando escucho hablar de electricidad me echo normalmente las manos a la cabeza y me echo las manos a la cabeza porque no logro encontrar una referencia en la política española, en los partidos españoles, una referencia en la que un partido o un político de verdad haga una apuesta por los ciudadanos en este asunto. Todo lo que escucho hablar hace referencia a los intereses de las compañías eléctricas, que son legítimos, pero tan legítimos o mucho más lo son aquellos que hacen posible que existan las compañías eléctricas, que son los ciudadanos de a pie que pagan cantidades desorbitadas por su luz, por su gas, por su energía. Y digo desorbitadas porque en el caso de España pagamos nuestra electricidad un 40% más cara que lo que pagan los europeos, teniendo en cuenta que los europeos tienen una renta disponible mucho mayor en la mayor parte de países que la que tenemos los españoles. Hablar de eso es hablar de algo que va a lo más ordinario de la vida de nuestros conciudadanos, a aquello que les puede hacer la vida mejor o peor. En España se sigue pudiendo cortar la electricidad a un anciano, a una anciana, a una viuda, a alguien discapacitado, sin una orden judicial, cosa que sería imposible, por ejemplo, en Alemania. En España seguimos sin hablar de la posibilidad de que alguien pueda producir su propia energía eléctrica. Eso en España está penalizado, está prohibido en la práctica. Hablar de electricidad es hablar de impuestos. Hablar de electricidad es hablar de que no hay una distinción entre pobres y ricos a la hora de consumir energía y paga el mismo IVA y los mismos impuestos una persona que prácticamente no tiene que comer que una persona a la que le sobran recursos por todas partes. Por lo tanto, yo pediría al Gobierno que cuando hable de electricidad hable de verdad de proteger a los ciudadanos frente a los intereses, insisto, legítimos de compañías, pero que estamos hablando de asuntos de derechos fundamentales. Don Julio Ariza, gracias y buenas noches. 3 años después de la salida de la crisis económica, 7 de cada 10 hogares en España no perciben los efectos de la recuperación económica. Es más, la mitad, concretamente el 50,1%, afirma encontrarse peor que al inicio de la recesión, ya que su red de apoyos, dicen, se ha debilitado. Esto quiere decir que las familias han perdido capacidad para ahorrar. En concreto, un 60% afirma haber empeorado la estabilidad de sus ingresos económicos. Un 42,3% también asegura haber perdido la seguridad de mantener el empleo. Un 38% afirma que la mejora económica pasa aún inadvertida para sus hogares, y esto se acrecenta aún más en los hogares en situación de pobreza, ya que 9 de cada 10 de estas familias no han notado ninguna mejora en su situación financiera. ¿Usted ha notado mejoría en su casa tras la crisis? No. Mejoría no, todo sigue igual en mi casa. ¿Que si yo he notado? Sí.
Porque sí, porque tengo un buen trabajo. No, mejoría ninguna, no. En mi casa, pues todavía no. No sé si la notaré a partir de ahora, pero todavía no. Indudablemente. Yo creo que vamos a mejor porque la crisis ha sido muy fuerte y se ha notado en todas las profesiones y a todos los niveles. El Pentágono ha hecho públicas unas imágenes en las que puede constatarse la destrucción de la mezquita de Al-Nuri en Mosul, al norte de Irak, donde el líder de ese grupo terrorista, al-Baghdadi, proclamó el califato el 29 de junio de 2014, cuando las fuerzas iraquíes se encontraban a decenas de metros de distancia. Los combatientes de Daesh pusieron explosivos en el templo del siglo XII en su huida. El comandante de las operaciones conjuntas, el general Abdelhamid Yarala, calificó la detonación de la mezquita como otro crimen histórico, según dijo en un comunicado oficial. Horas antes, las fuerzas iraquíes habían anunciado que se disponían a irrumpir en las próximas horas en la mezquita. El comandante de las fuerzas antiterroristas, Sami Kadem, dijo que tras violentos combates iniciados esta madrugada, sus unidades estaban a decenas de metros del acceso de la mezquita de Al-Nuri. En un mensaje distribuido por la agencia MAC, órgano de propaganda vinculado a los yihadistas, Daesh acusó a la coalición internacional de destruir la mezquita en un bombardeo. Y atención a las declaraciones que les vamos a mostrar. Corresponden a un jeque que intervino en la cadena de televisión islamista instaurada en nuestro país, Córdoba TV, y donde este individuo no dudó en asegurar que los maridos deben aguantar las tonterías de sus mujeres porque en su naturaleza, en la naturaleza de las mujeres, está ser tontas. هكذا أراد الله عز وجل لها أن تكون ويتحمل زلاتها وهفواتها وأن يوطن نفسه على ما قد يصدر منها من حمق أو جهل لأن ذلك جزء من طبيعتها وخلقتها. Y estas otras imágenes que les vamos a mostrar en pantalla corresponden a la ciudad de Estambul. Allí una mujer era agredida en un autobús por llevar pantalones cortos. Vean cómo el hombre se levanta, abofetea a la joven y a continuación la golpea en repetidas ocasiones hasta que finalmente huye del autobús urbano de la metrópoli turca. La mujer, que recibió una bofetada, trató de defenderse, pero le fue imposible. El hombre finalmente huyó corriendo del vehículo, donde varios varones contemplaban la escena impasibles. No te puedes vestir así durante el Ramadán, no te da vergüenza, le gritaba el hombre minutos antes de perpetrar la agresión. Un comportamiento que cada día es más habitual en las calles de las ciudades turcas desde la llegada de Erdogan. Un caso muy similar tenía lugar el pasado mes de septiembre. Otra joven fue agredida mientras viajaba en un autobús público en Estambul por un hombre que le golpeó la cara y la insultó en público. La víctima explicó en su denuncia que el agresor la había acusado de vestir de manera inapropiada y en contra de las tradiciones. Las fuerzas de seguridad han preparado un dispositivo especial de cara a las fiestas del orgullo gay que comienzan este fin de semana en Madrid. Los agentes controlarán durante las 24 horas del día los objetivos yihadistas más radicales que viven en Madrid y sus alrededores. Interior alerta del elevado número de presuntos yihadistas en nuestro país que podrían aprovechar los grandes eventos para cometer atentados terroristas. Pepe García Saavedra, ¿cuántos radicales están bajo la lupa del Ministerio del Interior? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Así es, hay entre 200 y 300 posibles yihadistas en Madrid. La alerta es máxima entre la policía y la Guardia Civil ante la posibilidad de que puedan atentar en grandes eventos como el Orgullo Gay, que se celebra la próxima semana aquí en Madrid y que congregará a millones de personas. La policía ha preparado para estos eventos un dispositivo especial. Monitorizarán 24 horas a todos aquellos posibles o potenciales terroristas que estén en la calle. En el marco de esta operación, ayer ya fueron detenidos 3 presuntos yihadistas, uno de ellos ya integrado en el Estado Islámico. Estos potenciales yihadistas, los que siguen en la calle, serán monitorizados 24 horas por la policía. En España ocurre igual que en Reino Unido, que no hay los medios suficientes para seguir uno a uno y todos los pasos que dan estos posibles yihadistas. En las redes sociales muchos usuarios se han preguntado por qué están en la calle, entre ellos el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha dicho que por qué esta gente está en la calle y no ha sido detenida ante la posibilidad de que puedan cometer un atentado terrorista.
Gracias, Pepe. Pues ayer veíamos esa detención a la que te referías. La policía detenía a tres yihadistas en Madrid, en la capital. Los agentes encontraban en el domicilio donde detenían a estas tres personas manuales para perpetrar ataques en suelo español. En las hojas de estos manuales se detalla la hoja de ruta que deben seguir para masacrar a la población y al mismo tiempo explican con qué herramientas deben hacerlo. Repasamos todos los detalles en la siguiente crónica. Compre un camión, localice el objetivo, acelere y mantenga el volante recto para matar infieles. Instrucciones muy claras y dañinas, así son los manuales para matar del Estado Islámico y están elaborados en forma de revista. Los yihadistas recopilan todas las páginas de estas revistas que publica siempre el Daesh. Estas normas están traducidas al inglés, ruso y francés, y a pesar de que no existe un formato en español, sí que se menciona a España en algunos comunicados cortos de las páginas. Muestran cómo los vehículos son como cuchillos, ya que según dicen son fáciles de adquirir, y es que detallan que estos automóviles no levantan sospecha alguna debido al uso generalizado en todo el mundo. Bajo el título Tácticas terroristas, los yihadistas llegan incluso a poner situaciones reales, como por ejemplo el autor del atentado de Niza. También dedican espacio a explicar las características del vehículo perfecto, qué vehículos deben evitarse, cuáles son los objetivos a atacar y cómo ha de ser la preparación del atentado. Además, pide a sus seguidores que dejen clara la autoría del ataque terrorista, gritando durante la comisión del mismo: «Soy un soldado del Estado Islámico». En ellas también se puede observar cómo las armas blancas son las herramientas perfectas para un atentado. Además, en una fotografía muestra lo que define como un objetivo perfecto, un desfile con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un modus operandi bastante similar al de la organización terrorista Al-Qaeda. Pues nos acompaña ya en plató Gonzalo Bans. Gonzalo, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, pues muchas noticias, ¿no?, sobre el Islam. Empezamos, si te parece, por esas declaraciones del Jeque en Córdoba TV, canal de televisión implantado en España, donde, bueno, pues lo has escuchado. Asegura que los maridos tienen que aguantar las tonterías de sus mujeres porque en la naturaleza de las mujeres está que seamos tontas. Bueno, pues sinceramente es una más. A mí, desde luego, ya no me sorprende. Lo que sí que es cierto es que hay que buscar, hay que indagar, porque si bien es cierto es que a todo el público, a toda la parroquia musulmana, digamos, no sorprenderá estas declaraciones. A buen seguro que a algunos sí, pero lo cierto es que al resto sí que nos sorprende. Entonces, Beatriz, tú lo has dado aquí, lo has denunciado, pero la pregunta sería, ¿cuántos medios de comunicación han denunciado esta memez, esta sandez, que, ojo, es una sandez, pero que perjudica a muchísimas mujeres, que haciendo este tipo de declaraciones, incendiando a todos los seguidores musulmanes que a lo mejor les escuchan y creen o le dan verosimilitud a este supuesto imán, oye, luego puede que actúen en su casa de una manera dura, violenta, esperemos que no ocurra. ¿Cuántas reacciones de condena hemos recibido? Y no es por comparar, pero llega a ser el cardenal arzobispo de Madrid quien dice esto. Beatriz a lo mejor le tiene una entrevista: no, mira, Beatriz, es que tú, sabes, los maridos españoles tienen que aguantar las gilipolleces, con perdón de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Pues ¿cómo estaría el arzobispado ahora mismo rodeado de mujeres con antorchas intentando cargarse con razón al arzobispo por esta brutalidad? Con lo cual, oye, cuidadito con este tipo de declaraciones y a ver si empezamos a reflexionar quién financia Córdoba TV, etcétera, etcétera, claro. Desde luego, ahí dejas lanzado ese tema. Otras imágenes que hemos visto, a ver si las podemos ver. Esa agresión que tenía lugar en un autobús en Estambul. Hasta ahora, más me consta que a ti te gusta mucho Estambul, Gonzalo. ¿Crees que ha sufrido un retroceso desde que tú ibas habitualmente a Estambul, que la llegada de Erdogan pues está radicalizando el país y ya ocurre, pues es común que pasen este tipo de cosas que hemos visto en este vídeo? Hombre, yo no sé si desde luego Erdogan ha radicalizado el país, pero que era un país en ciertos puntos o aspectos radicalizados. Hay que ver con qué países fronterizos, ¿no?, de Oriente Medio, con lo cual está claro. Esto es un episodio, desde luego, ya no solo por el hecho de que estén en el Ramadán, esto es que demuestra que hay muchísimas personas que profesan este tipo de fe, que son así, que el 100% de los musulmanes, en cuanto ven a una mujer que lleva minifalda en época del Ramadán, van a coger y levantarse y darle un guantazo. No. Pero ¿qué he hecho yo de menos en este tipo de imagen? Yo voy
voy en el metro, desde luego, Beatriz, y vuelvo a tu ejemplo, perdona, no te sientas como aludida, y veo que a ti de repente alguien te sacude por llevar minifalda, por llevar una camiseta de tirantes como la que llevas hoy, por ejemplo, y te aseguro que esa persona, te conozca o no te conozca a ti, no tiene campo para correr, y no porque yo sea un héroe y busque... O sea, que lo que te sorprende, para que quede claro, es la impasibilidad del resto de pasajeros que están ahí, que no hacen nada para defenderla. Absolutamente, es que ya la primera tobita o guantazo, no sé, ya porque desde luego no sé cómo calificar el grado de la torta que le da, eso ya desde luego es para coger al hombre, y yo me enzarzo a él. El otro día, por ejemplo, yo tuve un episodio parecido, para que vean que no es una crítica al mundo musulmán, era una pareja de personas que venían de otros países, y en el coche él estaba azotando a la mujer. Pues evidentemente yo con el acompañante que iba fuimos al coche y empezamos toc, 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 abriendo la puerta para intentar, oye, que esa persona, desde luego intentamos de una vía pacífica que la mujer abandonase el coche. La mujer no, llorando, con las uñas rotas, se quiso quedar en el coche. Bueno, pues evidentemente que hicimos llamar a la policía, y el hombre nos vaciló, nos enfrentó a nosotros y al final no llegamos a las manos, pero gracias a Dios la mujer se bajó y el hombre se fue. Gonzalo, gracias a Dios también, ayer fueron detenidos 3 yihadistas calificados por el Ministerio del Interior como muy peligrosos. Hay un dispositivo, lo hemos contado, durante este fin de semana de la celebración del orgullo gay en Madrid. ¿Crees que estamos más preparados que otros países y que por eso no ha ocurrido todavía nada en España? Hombre, yo creo que a los hechos me remito, ¿no? O sea, yo no sé si nuestra policía está mejor preparada. Sí que es verdad que venimos lidiando con otro tipo de terrorismo, en este caso el etarra, durante muchísimos años, y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado son de élite en la prevención de atentados, pero bueno, también nosotros lo hemos sufrido, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año 2003. Pero bueno, sí que es cierto es que ayer las detenciones que hubo, ojo, que el líder de esta trama, de estos yihadistas, decía que estaba absolutamente preparado y enseñando cómo utilizar cinturones explosivos para suicidarse. No por el orgullo gay, ¿no? Pero desde luego les ha salvado en los próximos días. Gonzalo, se nos acaba el tiempo. ¿De qué vais a hablar? ¿De qué vais a hablar en El Gato esta noche? Bueno, interesantísimo este giro, esta podemización del Partido Socialista, muy interesante. También hablaremos de, ojo, Beatriz, que en España, segundo año consecutivo, que mueren más ciudadanos de los que nacen, con lo cual España se está muriendo. Suicidio demográfico. Bueno, pues no se lo pierdan. Será no te lo tomas muy en serio, pero es así. Me lo tomo totalmente en serio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gonzalo Bans, ya lo saben, tienen una cita con él a las 10 de la noche en El Gato al Agua, antes Tiempos Modernos. Gracias por nada, y nosotros estamos aquí puntualmente mañana a las 8:30. Gracias y buenas noches. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos